En este vídeo vamos a ver una serie de transformaciones que haremos a las matrices de manera que conserven propiedades importantes que son su rango y la dimensionalidad interna de la matriz. Esta transformación le llamaremos la forma escalonada o forma escalonada reducida según cuál sea el resultado. Y al método que vamos a utilizar se le conoce con el nombre de método de Gauss. Se parece mucho al método de reducción que ya hemos usado en sistemas de ecuaciones. En primer lugar vamos a ver operaciones elementales que realizaremos a las filas de la matriz. La primera de las operaciones que vamos a realizar y que mantienen esa estructura de dimensionalidad interna es la imposibilidad de intercambiar entre sí dos filas. Por ejemplo, en la matriz de abajo puedo intercambiar la primera y la segunda fila. De manera que la matriz 2, 4, 0, 1, 2, 5, menos 3, menos 1, 3, al intercambiar las dos primeras filas la convertimos en la 1, 2, 5, 2, 4, 0, menos 3, menos 1, 3. La segunda operación que podemos realizar es multiplicar a una fila por un número que sea distinto de 0, cualquier número que sea distinto de 0. Por ejemplo, si a la segunda fila la multiplico por 0,5, que es lo mismo que dividirla entre 2, entonces se me transforma de 2, 4, 0 a 1, 2, 0. Y la matriz me ha cambiado a 1, 2, 5, 1, 2, 0, menos 3, menos 1, 3. La tercera operación que podemos realizar es reemplazar toda una fila por la combinación de esta fila con otras. Siempre tiene que ser esta fila, la fila que vamos a cambiar, con otras de la matriz. Por ejemplo, la tercera fila, menos 3, menos 1, 3, la puedo intercambiar por el resultado de sumar a esta tercera fila 3 veces la primera. Si lo hacemos, si la primera fila multiplicada por 3 es 3, 6, 15, y si le sumamos la tercera fila, menos 3 menos 1, 3, me queda 3 menos 3, 0, 6 menos 1, 5, 5 más 3, 18, con lo cual quito la tercera fila y pongo este resultado, 0, 5 y 18. Bueno, una vez visto estas operaciones elementales, vamos a ver qué es la forma escalonada. ¿Vale? La forma escalonada de una matriz, o diremos que una matriz está en forma escalonada, si cumple las siguientes propiedades. La primera es que todas las filas que tengan solo ceros, que estén llenas de ceros, con todos sus elementos cero, van a estar al final de la matriz. Si nos salen a mitad, pues simplemente las intercambiamos y las colocamos siempre al final. Si no hay ninguna, pues no. Cuando tengamos dos filas sucesivas, el primer elemento que no sea cero de esa fila va a estar más a la derecha que el de la fila superior. De manera que la primera fila pues tendrá el primer elemento no nulo, pues probablemente el primer elemento, ¿vale? El primero, el A11, probablemente sea el primero distinto de 0. La segunda fila tiene que estar por lo menos ya en la segunda columna o en la tercera, ¿vale? De manera que esté situado más a la derecha. Y luego además por debajo de la diagonal principal todos los elementos deben ser nulos, deben ser ceros. Veámoslo con un ejemplo. Recuperamos el caso anterior, habíamos transformado ya nuestra matriz inicial en 1, 2, 5, 1, 2, 0, 0, 5, 18, ¿vale? Pues por ejemplo, ¿vale? Hay muchas posibilidades de conseguir la matriz escalonada, pero por ejemplo podemos, en primer lugar, intercambiar la fila 3 con la fila 2. Las intercambiamos de posición. De manera que ahora tenemos 1, 2, 5, 0, 5, 18, 1, 2, 0. Bueno, por ejemplo, la tercera operación que podemos hacer es eliminar el 1 de la tercera fila. ¿Vale? Entonces, para eliminar el 1 de la tercera fila, la idea que vamos a intentar es conseguir que debajo de este 1 todos sean ceros. En la fila 2 ya hay un 0, el 0, 5, 18. Quiero que el 1, 2, 0 de la tercera fila, el 1, valga 0. Para eso, pues le voy a restar, le resto a la tercera le resto la primera. Entonces, si a la tercera fila, 1, 2, 0, le resto la primera, es decir, menos 1 y menos 2 y menos 5, pues me queda 1 menos 1, 0, 2 menos 2, 0 y 0 menos 5, menos 5. Así que cambio la tercera fila 1, 2, 0 por 0, 0 y menos 5. Y al hacer esto, pues ya me ha quedado esta forma escalonada. En efecto, bueno, aquí no hay filas con todos ceros, por lo tanto nada. Pero cuando tengo dos filas sucesivas, el primer elemento que no es 0 está situado más a la derecha que el de la fila superior. El primer elemento que no es 0 de la primera fila es el 1, en la segunda fila es el 5 y está situado más a la derecha que el 1,
Y la tercera fila es el menos 5, que está situado más a la derecha que el 5. Bueno, veámoslo con otro ejemplo. Cuando nos enfrentamos a escalonar una matriz, lo que queremos es ir eliminando todos los elementos de la columna por debajo del de arriba. Por ejemplo, de la primera columna voy a eliminar usando el primer elemento, el S1 de la primera fila, pues el 1 de la segunda, el menos 1 de la tercera y el 2 de la cuarta. A ese elemento que voy a utilizar para eliminar todos los demás le voy a llamar pivote, se le llama pivote. Y, bueno, ¿cómo vamos a eliminar el 1 de la segunda fila? Pues a la segunda fila la reemplazo por el resultado de restar la segunda menos la primera. 1, 2, 5, menos 1, menos 4 y 0. Así que 1 menos 1, 0, 2 menos 4 menos 2, 5 menos 0, 5. Así que cambio la segunda fila por 0, menos 2 y 5. ¿Cómo elimino el menos 1 de la tercera? Pues le sumo el pivote. Menos 1 más 1, 0. 2 y 4, 6. 3 y 0, 3. Así que la tercera fila la reemplazo por 0, 6, 3. Esto cuando lo hagáis, bueno, pues lo podéis hacer en el papel aparte o podéis usar la calculadora y sale de manera directa. ¿Cómo eliminamos el 2 de la cuarta fila? Pues le restamos 2 veces el pivote. Así que la cuarta fila menos 2 veces la primera, me queda 2 menos 2, 0, 4 menos 8, menos 6, 2 menos 0, 2. Y reemplazo la cuarta fila por 0 menos 6, 2. Ya hemos hecho ceros todos los elementos por debajo del 1. Así que seguimos. ¿Cómo vamos a seguir? Pues bueno, vamos a usar el menos 2 como pivote. ¿Qué ocurre? Que usar el menos 2 como pivote, bueno, en este caso no sería problema, pero bueno, si no es 1 ese elemento, es interesante hacerlo 1. ¿Vale? Vamos a hacer el menos 2, lo vamos a transformar en 1. ¿Cómo? Multiplicando la segunda fila por menos 0,5. Así que menos 2 por menos 0,5 me sale más 1, 5 por menos 0,5 me sale 2,5. Y la segunda fila la cambiamos por 0, 1, menos 2,5. Aprovechamos y dado que la cuarta fila es menos 6, pues a la cuarta le sumo la tercera, 0 y 0, 0, menos 6 más 6, 0, 2 y 3, 5. Y cambio la cuarta fila por 0, 0, 5. Vale, el siguiente paso es utilizar el 1 de la segunda fila como pivote para quitar el 6. Y entonces a la tercera fila le restamos 6 veces la primera. Entonces me queda 0 menos 0, 0, 6 menos 6, 0, y 3 menos 6 por menos 2,5, que es 15, o sea que es, bueno, sale más 15 al final, pues 3 más 15, 18. Cambio la tercera fila por 0, 0, 18. Aprovecho y en la cuarta fila, que es 0,05, pues la divido entre 5, que se puede hacer, y me queda 0,01. Repito que estas operaciones no son las únicas, hay muchas maneras de conseguirlo. Bueno, ¿cuál sería el siguiente paso? Vamos a quitar el 18. Y para eso vamos a usar el 1 de la cuarta fila para eliminarlo. Así que cambio la tercera fila por la tercera menos 18 veces la cuarta. Entonces el 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0, y 1, o sea, y 18 menos 1, o sea, perdón, 18 menos 18, 0. Si ahora intercambio la tercera y la cuarta para dejar la fila con ceros al final, ya tengo la forma escalonada de la matriz. ¿Vale? Por lo tanto, estas son la manera de irlo consiguiendo. Puede parecer un poco lioso, pero con práctica al final se consigue. No es la única manera de seguir, no son los únicos pasos. Se nos podía haber ocurrido, por ejemplo, haber usado el menos 2 como pivote sin cambiarlo, y entonces nos hubieran salido otros números, pero nos hubiera salido la misma estructura escalonada, que es lo importante. Además de esta estructura escalonada, también podemos llegar a la forma escalonada reducida. ¿Qué es la forma escalonada reducida? Bueno, pues una vez que hemos eliminado por debajo de la diagonal principal los elementos, vamos a hacer lo mismo por encima. De manera que ahora en este caso el 4 y el menos 2,5 me los quiero quitar. ¿Cómo me quito el menos 2,5? Pues uso la tercera fila, el 1 de la tercera fila como pivote y elimino el 2,5. De manera que a la segunda fila le voy a sumar 2,5 por la tercera fila. Claro, al sumarlo, pues 0 y 0, 0, 0 y 1, 1, 2,5 menos 2,5, 0, y me queda la segunda fila como 0, 1, 0. Si ahora utilizo esta segunda fila para eliminar el 4, a la primera fila le resto 4 veces la segunda,
Y entonces me queda ya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 y 0, 0, 0. A esto se le llama la forma escalonada reducida de la matriz. Bueno, con esto vemos la manera de conseguir estas matrices escalonadas que luego tendrán su importancia cuando se estudien sistemas de ecuaciones o se vea el rango de una matriz, se vea en geometría pues qué ocurre cuando se cruzan planos o se cortan o tenemos varios planos juntos. Esta forma escalonada entonces es muy interesante y es muy importante.